Bueno, hola a todos otra vez, a todas. Gracias por haber venido. Reanudamos esta sesión de la educación financiera para el día de hoy, de los diálogos familiares. Y ahora cambiamos un poco de tercio y pasamos de la educación bancaria a otro tema que es muy interesante y del que estamos también intentando llevar a cabo iniciativas desde la Fundación Isadora Duncan, y queremos presentaros a Enar Álvarez, que es profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de León y que nos va a hablar de emprendimiento consciente y de todo lo que supone. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a Isadora Duncan por invitarme a formar parte de esta iniciativa y además quiero dar la enhorabuena por la misma, por las dos intervenciones que he escuchado antes que me han encantado y me voy a permitir hablar, aunque sea un minuto, de eso. Cuando hablabais del cierre de oficinas y sustitución por cajeros, entiendo la perspectiva ancestral, pero yo solo lo veía del lado de los trabajadores. Cada oficina que se cierra muchas veces es un puesto de trabajo que se pierde, un puesto de trabajo que se pierde en el mundo rural. O un desplazamiento, con lo cual deja de vivir gente en esa zona. Me preocupa muchísimo también desde esa perspectiva laboral que yo entiendo que es más cercano a lo mío. Y también la brecha digital de la que hablabais, que afecta, por supuesto, a personas de una edad avanzada, pero también creo que afecta a las mujeres la brecha digital, porque no estamos diseñando nosotras nuestro futuro, con lo cual enhorabuena doble por las dos intervenciones. Y quiero pedir también disculpas porque reconozco que no sé qué es emprendedor y no sé qué es consciente, con lo cual vayan las disculpas por anticipado. ¿Por qué digo que no sé qué es emprendedor? Porque realmente hay muchas definiciones de emprendedor y pocas legales. Es verdad que el Libro Verde dice que un emprendedor es aquel que lleve 42 meses, menos de 42 meses es un emprendedor. La Ley 3/2012, la Ley de la Reforma Laboral, habla, cuando creó un contrato de apoyo a emprendedores, decía que ser emprendedor era alguien que tuviera menos de 50 trabajadores. Eso es ser emprendedor. Es decir, yo llevo 20 años con mi negocio, tengo 20 trabajadores, soy emprendedora. Pues me quedan muchas dudas. Bueno, ese contrato ya no existe, pero esa definición perdura. La Ley 14/2013 también habla de emprendedores y nos dice que emprendedor es todo aquel que tenga una iniciativa empresarial, con lo cual cualquiera que tenga una iniciativa empresarial es un emprendedor. Pero la misma ley, en el artículo 70, cuando habla de inmigrantes, de extranjeros que quieran una autorización de trabajo para emprender, ya nos empieza a decir más cosas. Nos está diciendo, bueno, un extranjero que quiera emprender en España tiene que montar un negocio que sea innovador. Vamos a ver cuántos puestos de trabajo puede crear. Vamos a ver si realmente se produce una mejora constatable, qué volumen de actividad va a tener. Se le exige muchos más requisitos a ese emprendedor extranjero. Por tanto, el término emprendedor, que nos está empezando a gustar quizá demasiado, le falta sustrato legal. Porque desde el punto de vista del derecho laboral y el derecho de la seguridad social, nosotros no hablamos de emprendedores, nosotros hablamos de autónomos. Me podéis decir, bueno, autónomo y emprendedor es casi lo mismo, no lo tengo muy claro. Vamos a ver qué es ser autónomo, vamos a ver qué es ser autónomo en el Estatuto del Trabajo Autónomo, en la Ley General de Seguridad Social, un tipo de autónomo específico que es el TRADE. Vamos a ver qué tipo de ayudas y beneficios desde el punto de vista de la seguridad social. No voy a descender a todas las ayudas que puede proporcionar la Junta o ayuntamientos, diputación, sino más a nivel estatal, y qué riesgo se corre, qué tipo de responsabilidades afronta dependiendo de la forma jurídica, para ver si se puede hacer emprendimiento consciente. Pues, ¿qué es autónomo? Pues dice la Ley 20/2007, el Estatuto del Trabajo Autónomo, que es autónomo aquel que desarrolle de forma habitual, personal y directa un trabajo por cuenta propia.
es decir, que no está sometido a la dependencia y a la ajenidad de un trabajador por cuenta ajena. Está muy clarísimo lo que dice la ley, pero luego en la realidad, y voy a hablar en la última parte, que me va a cortar Mónica cuando quiera, voy a hablar en la última parte de esos riesgos y si realmente somos autónomos emprendedores o en realidad no lo somos y tendríamos que ser trabajadores. En la Ley General de Seguridad Social dice lo mismo, tiene que ser mayor de edad, no tiene que estar sometido a dependencia y ajenidad porque estaría en el régimen general y lista una serie de actividades que están en el régimen especial de trabajadores autónomos. Esa lista de actividades incluyen también, por ejemplo, a los notarios, pero me interesan sobre todo las sociedades industriales y los familiares del empresario, porque también son autónomos y podemos englobarlo en esa palabra de emprender. Pues si yo tengo una sociedad y tengo el control efectivo y trabajo en esa sociedad, soy autónoma. ¿Y qué es tener el control efectivo de una sociedad? Pues dice la norma que es tener el 50% del capital en esa sociedad. En ese caso está claro que tengo el control de la sociedad. Pero depende de cómo esté distribuido el resto de capital, puedo tener el control efectivo sin necesidad de tener el 50%. Por ejemplo, si tengo el 30%, pero soy gerente de esa sociedad o la dirijo, tengo el control. También puedo ser autónoma y trabajo en esa sociedad, pero en el fondo para mí misma, si tengo el 30%, pero el resto está distribuido entre familiares del segundo grado. También tengo el control de esa sociedad. También pueden estar en el régimen especial de trabajadores autónomos las socios cooperativistas de trabajo asociado cuando en sus estatutos elijan ese régimen especial de trabajadores autónomos. Y por último, por lo que a mí me importa en esta exposición, estoy en el régimen especial de trabajo autónomo, de trabajadores autónomos, si trabajo para un negocio familiar, entendido negocio familiar, hasta el segundo grado, cónyuge incluido, y vivimos todos bajo el mismo techo, es decir, que no hay ajenidad en esa prestación de servicios que yo tengo. Junto con estos conceptos que ya digo están todos metidos en el régimen especial de trabajadores autónomos, tengo también el concepto de TRADE, que el TRADE es trabajador autónomo económicamente dependiente. ¿Qué es económicamente dependiente? Pues el TRADE es aquella persona que hace de forma personal, directa, habitual, una actividad, pero recibe sus ingresos de forma mayoritaria, un 75% o más, de un único cliente. No le llamamos empresario porque no es trabajador, con lo cual es de un cliente. Claro, ese cliente no le va a decir cómo tiene que hacer su actividad económica, pero si rompe la relación con ese cliente, su actividad no tiene mucho sentido. Por eso es económicamente dependiente. Este TRADE, para ser TRADE, tiene que firmar un contrato de TRADE. No basta con esa dependencia económica, tengo que firmar un contrato de TRADE. Además, no tengo que tener una oficina abierta al público, porque entonces ya no soy TRADE. Si monto cualquier negocio abierto al público, un local comercial, ya no soy TRADE, aunque reciba el 75% más de mis ingresos de un único cliente. El TRADE también está incluido en el régimen especial de trabajadores autónomos. ¿Y por qué me importa tanto este régimen? Bueno, seguro que todos sabéis cuáles son las características de este régimen. Este régimen lo que supone es que los autónomos cotizan ellos mismos, asumen íntegra su cuota, pero la base de cotización la eligen entre un mínimo y un máximo. El mínimo en 2019 son 944, el máximo eran 4.000 y pico, la verdad no me acuerdo de la cifra exacta. No me acuerdo de la cifra exacta porque me da un poco igual. El 90% de los autónomos eligen la base mínima. Y el otro pico que me queda para llegar al 100% no eligen la base mínima porque se están acercando a la jubilación y les interesa tenerlo más alto.
Yo elijo la base por la que quiero cotizar y pago la cuota. La cuota de Seguridad Social, eligiendo la base mínima, en 2019 son, lo tengo que mirar, son 283 euros que tengo que pagar todos los meses. Y si soy autónomo societario, de los que os decía que estoy en el régimen especial porque trabajo en una sociedad la cual controlo, son 364 euros. Por tanto, si decido emprender, tengo que saber que asumo el pago riguroso de esa cuota todos los meses, por lo menos 283 euros. Bien. Y me decís, bueno, no es exactamente así porque nos estamos siendo bombardeados desde hace mucho tiempo con la tarifa plana para autónomos. No es tan caro emprender porque tenemos tarifa plana, es verdad. Y ahora llega el momento en el que cuento cuáles son los beneficios que pueden decidir las personas que decidan emprender, los beneficios que tienen. El primero es esta que ha sido tan publicitada de la cuota de la tarifa plana. ¿A quiénes afecta? A quienes nunca hayan sido autónomos o a aquellos que han dejado de ser autónomos con un mínimo de 2 años anteriores. Es decir, si yo en los 2 años anteriores no he sido autónoma, no he estado en el régimen especial, puedo decidir elegir emprender y además pagar una tarifa plana. Sin embargo, si yo he emprendido en el pasado, me he acogido a esta tarifa plana y he fracasado mi negocio y he decidido volver a emprender otro, el plazo de espera para optar a esta tarifa plana son 3 años. Con lo cual, aquí se penaliza un poco a quienes han emprendido y han fracasado, no lo quiero decir en términos absolutos, tampoco es así, pero para entendernos. Yo he optado esa tarifa y quiero volver a emprender y quiero volver a optar a esta tarifa plana, tengo un periodo de espera de 3 años. Si nunca he emprendido, puedo optar desde ya. Si he emprendido pero no he tenido esta tarifa plana, son 2 años de espera, más o menos. ¿En qué consiste esta tarifa plana? Seguro que lo sabéis, durante los primeros 12 meses, que también son los más difíciles, solamente pago, en lugar de los 283 que os comentaba, 60 euros, que no está mal. No está mal tampoco pagar solo 60 euros porque no significa que yo esté cotizando por 60 euros. Estoy cotizando por la base mínima, que son 944, con lo cual no estoy perdiendo en mi posibilidad de acceder a la protección social, solamente tengo una reducción de cuotas. Durante los siguientes 6 meses, después de esos 12, los siguientes 6 meses tengo el 50% de reducción y los siguientes 6 meses el 30% de reducción de cuota. No está mal. Además, en este intento de fomentar el emprendimiento en el mundo rural que antes comentabais, existe una mayor bonificación si decido emprender en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Me exigen una serie de requisitos que yo acredite y en ese caso, en lugar de 12 meses, estoy 24 meses pagando 60 euros, que no está nada mal. No está nada mal, pero me exigen, en todo caso, si decido este emprendimiento yo lo llamo en el mundo rural, son municipios pequeños, de menos de 5.000 habitantes, me exigen estar 4 años empadronada en ese municipio, porque si no lo estoy, dice la norma que tengo que devolver toda la bonificación recibida, con lo cual son 24 meses, la diferencia que es un lastre importante, con lo cual sí es verdad que está muy bien esta tarifa plana, pero sí es verdad que tiene sus riesgos, en este caso, esta vinculación de 4 años. Existen otras modalidades de tarifa plana para los jóvenes, 30 años, menos de 30 años varones, menos de 35 años mujeres. En este caso, los primeros 12 meses a 60 euros, 50% 6 meses y un 30% no 6 meses, sino 18 meses. Dicen que el montar un negocio los primeros 5 años es lo más complicado, pues se facilita que los jóvenes tengan esta tarifa
plana progresiva, va subiendo de 60 euros. También es verdad que existen mayores reducciones si quien emprende es una persona con discapacidad o una víctima de violencia de género. En este caso, se prolonga hasta 4 años esta tarifa plana progresiva. Ya digo que va subiendo de los 60 euros progresivamente. Es verdad que existen más bonificaciones para familiares, se facilita la conciliación, se establecen bonificaciones cuando la trabajadora o el trabajador autónomo tiene que conciliar y tiene que contratar a alguien, se facilita, pero lo que no se facilita para el autónomo o la autónoma es la cotización a tiempo parcial. Primera cuestión. Yo no puedo ser autónoma a tiempo parcial, aunque sí lo sea de facto. Yo puedo trabajar muy poquito como autónoma, pero le da igual a la Seguridad Social, tengo que cotizar o bien la tarifa plana porque me ha acogido a ella, o bien los 283 euros, aunque, ya digo, no esté trabajando a tiempo completo. Y no hablo de trabajar a tiempo completo, pasa otra cuestión, que a veces sí es verdad que los autónomos trabajan a tiempo completo, no digo 8 horas, digo 12 o 24, y no reciben ingresos suficientes, con lo cual podemos decir, bueno, trabaja muchas horas, pero vamos a facilitar la cotización a tiempo parcial para que lleguen a pagar cuota. No está previsto. No está previsto, está muy demandado, se ha pedido durante muchísimo tiempo, pero yo creo que por una cierta suspicacia respecto a el fraude con los autónomos y la cotización no se ha conseguido. Lleva puesto en el texto de la ley mucho tiempo, pero todavía no está. Bien. La bonificación que os he contado no es necesario, de hecho, tengo que esperar si he trabajado antes como autónoma, pero las siguientes facilidades tienen un principal escollo, a mi modo de ver. Las siguientes facilidades que os voy a contar solo pueden acceder a ellas quienes hayan trabajado por cuenta ajena previamente. Es más, quienes hayan trabajado por cuenta ajena y tengan acceso al desempleo, porque lo que voy a hablar es de compatibilidad de cobro de desempleo con emprendimiento, de capitalización y de suspensión. Es lo que se puede denominar emprendimiento con red, pero la red que es que yo he trabajado previamente por cuenta ajena y no me gusta tampoco este término, pero sería invertir lo que yo he generado de desempleo en mi actividad emprendedora. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, el primer escollo es que si no he trabajado por cuenta ajena me olvido de esto, y el siguiente es que si me va mal en mi actividad emprendedora, he perdido también esa red que tenía en muchos casos. Con lo cual, y otro escollo o riesgo es que tengo que elegir, y además me piden elegir relativamente pronto. Tengo que elegir qué hago, si compatibilizo, si capitalizo, si suspendo. Muchas veces me quedo sin trabajo por cuenta ajena, me llevo el disgusto, tengo que decidir si impugno o no el despido y tengo que decidir si pido desempleo, si voy a encontrar trabajo o qué hago con ese desempleo que he generado. Tengo que tomar muchas decisiones muy rápido, muy complejas y además adivinando el futuro que no sé si es complicado, yo creo que es imposible. Bien. La primera de las vías sería la compatibilización entre la prestación por desempleo y el trabajo por cuenta propia. Siempre se nos ha dicho, no se puede trabajar y cobrar desempleo. Bueno, sí se puede cobrar desempleo y trabajar de forma autónoma, pidiendo la compatibilidad. Tengo que pedirlo en los primeros 15 días de inicio de la actividad. En los primeros 15 días tengo que decidir si quiero cobrar desempleo o no. Y solamente lo puedo compatibilizar durante 270 días. Yo puedo tener un desempleo, como sabéis, de hasta 2 años de duración, 720 días, pero la compatibilidad que me dan solamente es durante los primeros 270 días. El resto que me quede por cobrar tengo que suspenderlo, con el riesgo que veremos luego. O bien decidir, bueno, me quedan solamente 270 días de prestación por desempleo, no encuentro trabajo, voy a compatibilizar porque los inicios son muy duros, voy a estar trabajando como autónoma y cobrando desempleo.
pero tengo que saber que el desempleo que lo cobre lo pierdo, con lo cual estoy emprendiendo con Red, que es mi propia prestación por desempleo, que me permiten compatibilizarla. En este caso, no puedo compatibilizar si lo he hecho ya en los 24 meses anteriores, de nuevo es todo trabas a quien ha emprendido, no le ha ido bien y quiere volver a hacerlo. En ese caso, 24 meses me van a paralizar. Y en este caso me parece muy acertado, no es posible compatibilizar la prestación cuando yo voy a prestar servicios de forma autónoma para mi antiguo empresario. Claro, es que encima, solo faltaría que mi empresario decida externalizar el servicio. ¿Cómo? Despide a la trabajadora o al trabajador, despido disciplinario objetivo, y luego le contrata de forma autónoma para que realice la misma prestación de servicios, pero en este caso como autónomo. Bueno, no es posible, penaliza en este caso al autónomo que sigue trabajando para su antiguo empresario, pero es una forma de evitar este recurso a la externalización gratis y encima con la prestación por desempleo. La segunda vía, siempre y cuando tenga prestación por desempleo, es capitalizar esa prestación por desempleo, que en este caso todos lo conocéis. ¿Cómo se puede utilizar esa capitalización, ese desempleo, que en lugar de irlo cobrando durante los primeros 270 días, decido invertirlo? ¿En qué lo puedo invertir? Pues como autónoma persona física, para poner en marcha mi actividad, puedo hacerlo para pagar y entrar en una sociedad mercantil siempre y cuando en esa sociedad mercantil siga siendo autónoma, es decir, tenga una capacidad de controlar en parte esa sociedad, y siempre y cuando esa sociedad lleve menos de 12 meses, sea de nueva creación. Es posible además que esa capitalización, invertir un 15% de ese dinero del desempleo en asesoramiento. Es posible que no necesite para poner en marcha mi actividad ni una gran inversión, o ya la tenga por otra vía, ni quiera entrar en una sociedad de relativamente nueva creación dentro de esos 12 meses, sino que diga, lo que necesito, ese dinero es para pagar las cuotas, esos 283 euros que antes veíamos, o acogiéndome a la tarifa plana. Se puede invertir la prestación por desempleo a través de la capitalización en el pago de cuotas. Además, es posible también para una empresa de economía social, sociedad cooperativa de trabajo asociado, sociedad laboral. ¿Cuál es el problema? El problema que yo veo es que tiene que ser la solicitud de capitalización anterior al inicio de la actividad. Por lo tanto, yo tengo que pedir la capitalización antes del inicio de la actividad. No puedo pedir la capitalización con una actividad ya iniciada, cuando soy autónoma persona física, no digo para invertirlo en una sociedad. Y además, y este también creo que es un gran obstáculo, tiene que ser esa petición de capitalización posterior a la sentencia de despido, si he decidido demandar, lo que creo que es una traba a impugnar el despido, porque si lo que yo quiero, me llevo el disgusto, me despiden, decido inmediatamente emprender, pues no es posible hacer las dos cosas. No puedo impugnar y emprender y capitalizar. Tengo que esperar a la sentencia, que depende de dónde esté, puede tardar más o menos tiempo. Con lo cual, al final, si quiero capitalizar y emprender, me voy a resignar y no voy a impugnar el despido, aunque tuviera motivos para ello. Me parece un problema. También es verdad que se puede capitalizar el cese de actividad, es decir, aquella prestación muy parecida al desempleo inferior que tienen los autónomos. En este caso necesito tener una prestación por cese de actividad de al menos 6 meses para poder capitalizarlo, muy parecido a lo que hemos visto por desempleo. Es quizá menos utilizada porque es una posibilidad prevista más recientemente. La capitalización del desempleo lleva mucho más tiempo. Y otra posibilidad que se tiene es la suspensión de la prestación por desempleo si decido emprender. ¿Cómo funciona? Pues funciona de la siguiente manera. Me despiden, yo decido que quiero montar una actividad por cuenta propia y tengo que decidir si capitalizo o no. Si capitalizo,
me como el desempleo. Si no capitalizo, tengo que decidir si me guardo el desempleo para lo que pueda pasar en el futuro o bien lo compatibilizo los primeros 270 días. Sabiendo que transcurridos los 270 días, el tiempo que me quede de desempleo me queda ahí. ¿Me queda ahí para siempre, siempre, jamás y un día? No. Me queda ahí por lo menos para menos de 60 meses. Es decir, que si yo he emprendido, los números soy muy mala, con lo cual no voy a hacer el cálculo de que son 60 meses en años, pero si yo emprendo por menos de 60 meses, me va mal, puedo recuperar el desempleo que no hubiera consumido. Pero si emprendo y estoy 65 meses, se me quedó diluido el desempleo que había ahorrado. Con lo cual también hay que ser muy consciente de qué pasa si suspendo la prestación para emprender. Que si emprendo y me va bien durante mucho tiempo, me olvido de la prestación por desempleo. Bueno, me podéis decir, sí, pero como he emprendido durante 60 meses o más y me ha ido bien, estoy pagando el cese de actividad, tengo derecho a una prestación por cese de actividad. Es verdad, siempre y cuando cumpla los requisitos, que son más exigentes que el desempleo, que las mutuas le está costando dar esa prestación por cese de actividad y que en todo caso, no tiene la misma cobertura que el desempleo, es menor, es decir, en duración es menor. Es menor porque yo he cotizado, y vuelvo al inicio, por 944 euros, que es la base mínima. La primera conclusión de la protección social de un trabajador autónomo es que si cotiza por la base mínima, va a tener prestaciones por la base mínima. Y si yo tengo una vida laboral como autónoma pequeña, es decir, cotizo lo mínimo 15 años para jubilación, pues partimos por la mitad, los 944 euros con 40, a ver qué me queda. Me va a quedar muy poco. Entonces, la protección social de los autónomos en estadísticas siempre es mucho más baja que el régimen general, porque cotizan por la base mínima, sin más. Y además, me podéis decir, bueno, pero yo se aproxima mi edad de jubilación, voy a subir a la base máxima esos 4.000 y pico que decía. Tampoco puedo, porque el propio régimen pone obstáculos a subir de repente a la base máxima. Pasar de la base mínima a la base máxima a según qué años es imposible. Tengo que ir subiendo gradualmente. Y al final, como me acuerdo tarde de subir la base, pues tengo ese problema. Estas serían las facilidades y los riesgos. Quiero dejar, si tengo tiempo, cuáles son los riesgos respecto a lo que yo invierto, sea prestación por desempleo, sea mis propios ahorros, en las distintas formas de emprendimiento. Si yo soy autónoma, persona física, necesito algo, no, me necesito a mí misma, no necesito una socia, no necesito nada, no necesito un capital mínimo, me haré yo las cuentas o me las harán, pero el dinero que necesite para poner en marcha mi negocio no necesito un capital mínimo absolutamente necesario marcado por la ley. ¿Y qué arriesgo? ¿Qué arriesgo si yo emprendo por mi propia cuenta? Pues todo. Las deudas, todo lo que yo tenga anterior al emprendimiento y todo lo que pueda generar después. Se responde con el patrimonio presente y futuro. Con lo cual, seamos también muy conscientes, ahora he encontrado, seamos también muy conscientes de que si emprendo y mi forma jurídica es el autónomo o persona física, lo arriesgo todo. Es verdad que me podéis decir también, bueno, la vivienda habitual, yo había oído algo de la vivienda habitual, es verdad. La vivienda habitual tiene una moratoria de 2 años y no la pierdo, pero eventualmente al final la puedo perder. Con lo cual arriesgo todo lo que tengo y todo lo que pueda tener en un futuro, si emprendo como autónoma por mi propia cuenta. Tengo autónomo responsabilidad limitada. ¿Esto funciona? Yo soy crítica con esta figura porque parece un autónomo con responsabilidad limitada solo responde poquito. Bueno, pues responde de nuevo, tiene una serie de requisitos para su constitución y todo lo demás, se tiene que inscribir en el registro mercantil y es verdad que lo único que salva
es su vivienda habitual, siempre y cuando sea inferior de un determinado precio, que son 300.000 euros, elevándose si reside en ciudades de más de 1 millón de habitantes, se eleva a esa cantidad. Pero solo salva la vivienda, que está muy bien, salvar la vivienda habitual, por supuesto, pero solo salva la vivienda habitual. No es que no pueda responder con su patrimonio presente y futuro. Hay otras formas jurídicas para emprender que, en mi opinión, tampoco las recomiendo, que son la comunidad de bienes, las sociedades civiles, las sociedades comanditarias. En este caso necesito 2 personas para constituirlas, no necesito un capital mínimo, pero sigo respondiendo con todo mi patrimonio. Es decir, quienes forman parte de esa comunidad de bienes, de esa sociedad civil, de esa sociedad colectiva, siguen respondiendo con todo. Con lo cual siguen arriesgándolo todo, lo que tienen y lo que tengan en un futuro. Es verdad que tenemos la sociedad comanditaria, que necesito 2 socios, no necesito un capital mínimo, y dependiendo del tipo de socio que sea, no arriesgo todo. Si soy un socio de capital, solo arriesgo el capital invertido, pero como yo me estoy refiriendo al socio que trabaja, ese lo arriesga todo, aún y todo. Tenemos, en este caso, sociedades limitadas y sociedades anónimas. No voy a hablar de sociedades anónimas porque para emprender con una sociedad anónima me parece un inicio muy fuerte. Una sociedad limitada, en cambio, necesito una sola persona, como mínimo, 3.000 euros de capital inicial. ¿Y qué arriesgo? El capital invertido. Aquí sí estoy más cubierta, porque solo arriesgo el capital que aporte a esa sociedad limitada. Tengo también sociedades laborales y cooperativas, necesito en este caso 3 socios, sociedades laborales 3.005 euros si es sociedad limitada y solo arriesgo el capital que invierta. Tengo también sociedades de servicios profesionales que necesito un socio, depende de qué tipo de sociedad profesional sea, necesito un capital u otro y solo arriesgo el capital. Creo que queda claro que la forma más segura es a través de una sociedad que solo arriesgue el capital que invierta. Pero claro, constituir una sociedad también es complejo jurídicamente y eso puede ser un obstáculo para las personas que quieren emprender, que tienen que dividir su cabeza en tienen que atender muchas cuestiones. Quizá la última sea si constituye una sociedad limitada, una laboral o una cooperativa. En el último parte de lo que quería contaros es, yo soy una firme defensora de las entidades de economía social, creo firmemente en la economía social, creo que una forma de emprender muy buena son las cooperativas de trabajo asociado y las sociedades laborales. Y si tengo que elegir entre las 2, cooperativas de trabajo asociado. ¿Por qué? Porque en este caso los socios trabajadores eligen en sus estatutos si quieren estar en el régimen especial de trabajadores autónomos o si quieren estar en el régimen general. Lo eligen en estatutos. Y además no son trabajadores por cuenta ajena, pero se les parece mucho en algunos de los derechos que tienen, por ejemplo, en jornada, en descansos, en derechos de conciliación. Se parece mucho esa protección. No llegan a ser trabajadores por cuenta ajena, pero se les parece mucho. Ya digo, yo defiendo mucho las entidades de economía social. Pero es verdad que, no últimamente, es tradicional, quizá ha tenido un nuevo brote y una nueva forma. Cada vez más se utilizan las cooperativas de facturación, muchas veces, que ya digo que la Inspección de Trabajo está detrás de ellas desde hace tiempo, y las falsas cooperativas de trabajo asociado. No es economía social lo que estoy hablando. ¿Cómo funcionan las cooperativas de facturación? Funcionan de la siguiente manera. El problema es que muchas de las actividades autónomas no dan soporte vital a una persona durante todo el año. A lo mejor tengo picos de actividad durante determinado tiempo, pero para facturar tengo que tener una serie de requisitos y uno de ellos, además, es darme de alta y pagar la cuota que os mencionaba. Si realmente tengo una actividad que solamente va por picos y no necesito estar de autónoma todo el año,
lo que ha hecho la norma es facilitar que me pueda dar de alta hasta 4 veces al año, es decir, que pueda darme de alta y darme de baja, además cotizar solo los días del mes en el que, si yo me doy de alta hoy es 8, pues por el resto de días del mes no me hacen pagar el mes entero. Pero muchas veces ni siquiera el autónomo llega a poder hacer eso y necesita facturar porque le requieren esa factura. ¿Cómo lo hace? Pues últimamente lo que ha estado de moda son las cooperativas de facturación. Me cogen como socio trabajador a tiempo parcial, facturan por mí, quitan una parte de la cuota, quitan una parte de sus servicios y me dan el resto. Bueno, esto es fraude. Esto es fraude, no es otra cosa. Y la Inspección de Trabajo está detrás, está pidiendo cuotas a los trabajadores que han facturado a través de estas cooperativas de facturación, les están pidiendo la cuota como autónomos. Entonces, bueno. Y las falsas cooperativas de trabajo asociado que se dan en determinados sectores de actividad, ¿cómo funcionan? También es una forma de encubrir trabajo por cuenta ajena. Lo que hacen es constituir una cooperativa de trabajo asociado, empresa principal hace un contrato con la falsa cooperativa para que le preste unos servicios. En realidad lo que hace es contratar trabajadores, mano de obra mucho más barata a través de esa cooperativa de trabajo asociado. Yo soy la empresa principal, tengo mano de obra mucho más barata que si la contratara directamente, pero con idénticas obligaciones, porque les voy a decir cómo tienen que hacer su actividad, jornada, todo lo demás lo controlo. Lo que me quito de encima es tener trabajadores por cuenta ajena, pagar seguridad social, tenerlos organizados y demás. Esto es una cesión ilegal, lo están diciendo los tribunales cada vez más, pero queda mucho. Y el último problema que yo veo en determinados tipos de emprendimiento, que también es muy clásico, son los falsos autónomos. Muchas de las personas que emprenden, falsamente emprenden. En realidad están trabajando por un empresario, deberían estar trabajando por cuenta ajena, pero el empresario lo que hace es, no, mejor te das de alta como autónomo, me facturas, vas a hacer lo mismo que si fueras trabajador, porque en la realidad lo eres, pero me sale mucho más barato que lo hagas como autónomo. Quien hace eso, me voy al principio, se da de alta como autónomo, tiene toda la responsabilidad del autónomo para pagar cuotas, tiene toda la responsabilidad que puede generar por deudas, aunque debería ser un trabajador por cuenta ajena. Y con esto, agradeciendo de nuevo vuestra atención y a Isadora Duncan la invitación, quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a Enar. A mí me ha quedado clarísimo. Me gusta mucho oírla, todas las explicaciones que tiene que dar siempre sobre derecho del trabajo, porque me queda todo muy claro. Pero no sé si alguien tiene alguna cuestión, alguna duda o alguna puntualización que hacer, algo que quiera presentar. Micrófono, por favor. Muchísimas gracias por la charla, que la verdad que ha sido clarísima. ¿En las cooperativas de trabajo social se exige un número mínimo de socios? Sí, se exigen 3 socios. 3. ¿Y tiene que tener algún fin social la cooperativa? He simplificado muchísimo todo, sobre todo los tipos de cooperativas. Hay muchas cooperativas. Yo me he referido solamente a las de trabajo asociado. Una cooperativa de trabajo asociado no tiene que tener un fin social per se, porque el fin que tiene una cooperativa de trabajo asociado es proporcionar trabajo a los socios, es decir, son personas que se unen para prestar un servicio de forma conjunta. Todas las entidades de economía social es verdad que subyace en el fondo una determinada finalidad social, pero la cooperativa de trabajo asociado las cumple solamente por ese trabajo que realiza, porque lo que hacen, está muy estudiado las cooperativas de trabajo asociado, los beneficios, las verdaderas,
los beneficios que dan. Dicen que contribuyen a fijar, lo que hablábamos antes, contribuyen a fijar población en sitios en los que es problemático. Se constituyen cooperativas de trabajo asociado en nichos de empleo que otras formas jurídicas de empresa, que quizá con una necesidad de un beneficio más rápido y más directo, no las encuentran. Es la propia finalidad que tienen estas cooperativas de trabajo asociado. Nos juntamos para trabajar en conjunto y para darnos trabajo a nosotros mismos. Y eso ya es un suficiente fin social. No sé si me he explicado bien. Has hecho el planteamiento de los costes a nivel de seguridad social. A nivel fiscal, los autónomos, las cooperativas de trabajo, las sociedades de responsabilidad limitada, ¿tienen algún tipo, en la tributación, tienen algún tipo de diferencia o algún tipo de beneficio? Claro. ¿O no es tu campo? No es mi campo, vale. pero sí voy a dar una respuesta muy pequeñita, que es un campo tan inmenso que no me atrevo a dar una respuesta certera, salvo si son diferentes la tributación, porque es muy diferente incluso por actividad que estén desempeñando, no solamente por forma jurídica. Quiero decir, a la hora de elegir una forma jurídica de hacer emprendimiento consciente, habría que tener en cuenta no solamente los parámetros que tú has comentado, sino el tema fiscal por también. Por supuesto. Porque sí. Condicionaría... Sí. En este caso, es verdad que las sociedades tienen unos impuestos propios, pero también hay que poner en la balanza las responsabilidades que genera emprender de determinadas formas a la hora de protegerse. Hacer números, en el fondo, es hacer números. Vale, gracias. Bueno, parece que no hay más preguntas. Sí. Un momentito, yo voy a hablar un poco de mi experiencia de cooperativas, de lo que lo intentamos, antes lo hablábamos, que en los años 80 las mujeres se nos echaba a hacer cooperativas. Nosotros tuvimos una experiencia de cooperativa que llamábamos grupo asistencial, era cuando empezaba la ayuda a domicilio, que apoyó Hacienda, Trabajo, la Federación de Empresarios, etc. Pero fallábamos en el factor humano. No sabemos trabajar en cooperativas y de eso nadie habla, del fracaso de las cooperativas por el factor humano. No estamos acostumbradas a trabajar en cooperativa y entonces uno de los problemas que hay, de hecho las cooperativas que salen adelante muchas veces es porque eligen a una jefa o un jefe que lo lleve. ¿Por qué no se habla del tema este cuando somos un país que no estamos acostumbrados a trabajar en cooperativas y que fracasan mucho? Pero por el factor humano sobre todo. Claro, yo añadiría, además del factor que está relacionado por la cultura. Por la cultura, en el sentido, no tenemos cultura cooperativista, pero hay zonas que sí la tienen. En el País Vasco las cooperativas funcionan. Es verdad que han sufrido mucho con la crisis, pero está muy enraizado en el sentir social el cooperativismo para todo. Esto, claro, es un brindis al sol lo que estoy diciendo. Si se generaran más cooperativas, quizás se cambiaría la cultura de una zona, no lo sé. Pero es verdad que la cultura influye mucho, la forma de hacer, lo que mencionas de las personas, que al final es lo que estamos acostumbrados a hacer. Mira, por ejemplo, yo nací en el campo, en una zona rural, en el Órbigo, donde yo me acuerdo de niña oír hablar intentos de hacer cooperativas en las zonas rurales y prácticamente todas fueron un fracaso. Pero tienes tu razón. Yo es que pienso que antes de hacer una cooperativa lo que hay que trabajar es la cultura y la forma de trabajar en cooperativa con las personas que vayan a formar esa cooperativa. Porque si no nos arriesgamos a que sea un fracaso como pasó en los 80, que nos lanzaban sin más, ahora nos lanzan al emprendimiento o la autoexplotación autónoma, como nosotras le llamamos, pero en los 80 eran las cooperativas. Y todo el mundo hablaba del País Vasco, de la famosa Eroski, que Eroski puede ser que sea cooperativa, pero es una gran comercia que poco tiene que ver en funcionamiento con las pequeñas cooperativas que pueden hacer un grupo de mujeres o de hombres, etcétera, para dar servicios. Fíjate, con el término autoexplotación que mencionas, cada vez para nosotros desde
desde la investigación está surgiendo el término trabajador autónomo precario. No solamente son precarios los trabajadores por cuenta ajena, también los trabajadores por cuenta propia son precarios. Esa autoexplotación que mencionas. No sé si a alguien más se le ha ocurrido, pero al hilo de este comentario, yo diría que entre las cosas buenas que se puede sacar de todos estos años de crisis, probablemente una de ellas sea que sí ha cambiado un poco cierta mentalidad, que el trabajo en equipo y el saber hacer cosas compartidas, cosas abiertas, cosas con otra gente sin esperar demasiado a cambio más que el propio crecimiento personal, es una de las cosas que hemos ganado, sobre todo entre gente más joven. Es un principio que se ha inculcado, que ha quedado ahí y que me gustaría pensar que serviría de base para que este tipo de movimientos creciera y existieran otro tipo de opciones. A mí, yo veo un riesgo muchas veces. Veo las cosas quizá desde una óptica muy sesgada, desde lo laboral. Por tanto, yo cuando se habla de sin esperar nada a cambio, siempre pienso, al final estoy dando trabajo gratis. Sí, no me refería a trabajar claro, gratis. Claro. Entonces, sí, ojalá. Yo creo que estás en relación con lo que decía. Si se crea una determinada cultura y se cambian las cosas, si se crea más solidaridad, crearíamos un caldo de cultivo para que nacieran estas formas jurídicas que protegen y al mismo tiempo dan trabajo. Ojalá. Bien, pues no sé si hay alguien más. Yo creo que desde los CIAS no había llegado ninguna solicitud de información, ninguna pregunta. Así que, en principio, si os parece bien, procedemos a clausurar la jornada. Invitamos a María de la Fundación Isadora Duncan y a Daniel Álvarez, que lleva el programa de Educación Financiera y Pobreza Energética, que nos cuenten un poco su resumen de la jornada. Y nos vemos en otra ocasión. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, como ha dicho Mónica, daros las gracias a todas las personas que habéis asistido a esta jornada. Dar las gracias sobre todo a la gente que está en los CIAS de la Diputación, porque me han llamado de Astorga hace un rato y estaban bastante contentas y demás, y estaban preocupadas porque dice, pone que volveréis en unos minutos, ¿volvéis? Y digo, bueno, oye, mira, por lo menos hay gente que sin café está muy interesada y eso nos ha parecido estupendo, porque es que realmente nos gusta poder acercar todo lo que hacemos en León Capital a los núcleos rurales de alguna manera. Y, hombre, Astorga, Toreno, Pola y demás no es lo más rural, pero sí que realmente es la red que podemos tener de base en la provincia de León para que toda esta información pueda llegar y la gente, pues a menos de 15, 20, 30 minutos de su casa, pueda tener acceso a todo esto y por medio de las plataformas digitales pues conecte y plantee sus dudas y plantee también sus quejas y reivindicaciones, porque al final para eso estamos. Al final el programa de educación financiera familiar y prevención de pobreza energética pues lo creó la Fundación en el año 2011. María, que es la presidenta, siempre ha tenido claro que que la Fundación viene de una asociación de madres solteras y el empoderamiento económico y el tener muy claro hasta dónde, para qué y cuándo tiene que ser el dinero una parte de la vida, pero tiene que ser también la conciencia de lo mismo una parte más importante de la persona. Y bueno, pues vamos haciendo pequeñas charlas, pequeños pasos y pequeñas jornadas con esa intención, ¿vale? Darle muchísimas gracias a Enar, que la he visto por streaming, que me ha dicho la dentista que qué hacía. Y yo está aquí, estoy escuchando. Y sobre todo por dejar claras ese tipo de figuras y el tipo de riesgos, que es que al final es una cosa que a mí me parece muy necesaria. Ya lo comenté, yo trabajé en Sodeva y en Sodeva se nos iba siempre preguntando pues por las tributaciones, por elementos de beneficio, por elementos, pero nunca se inculcaba el elemento de riesgo. Y el elemento de riesgo en muchos casos, hombre, cuando las cosas iban muy bien pues no pasaba nada. Pero hubo un pueblo que no sé si conocéis, se llama Íscar. En Íscar había una fábrica tremenda vinculada a la madera, a la industria del pino y demás, de puertas, y todos vivían de la fábrica de puertas. Y en el año 2007-2008 se les ocurrió hacer unos proyectos de emprendimiento dentro de la propia empresa y realizar campañas masivas de creación de autónomos y creación de... ¿Qué pasó?
Se hizo un polígono, se hicieron un montón de empresas, de un montón de curro. En el año 2009 empezaron las quiebras, los pagos, los impagos, las casas, tuvo que ir Diputación, Ayuntamiento y demás, porque claro, se había incitado a algo que claro, había un volumen tremendo de trabajo, porque en un inicio se hacían las puertas para las viviendas de Valladolid, después encontraron un trabajo muy grande en el sur de Madrid, no sé si os sonará, Seseña, toda esta zona, ¿vale? Pues encontraron muchísima carga de trabajo y claro, el día que cayó esa carga de trabajo no había para nadie, ni para las grandes ni para las pequeñas. Entonces, bueno, nos parecía muy interesante, de nuevo reiterar las gracias y sin más os dejo con la clausura y de nuevo muchísimas gracias a Argelia y a María. Buenos días. Ante todo, quiero dar las gracias a la Fundación Isadora Duncan por invitarme a clausurar estas jornadas. Desde aquí quiero agradecer su inestimable trabajo, tanto en la organización de estas jornadas de educación financiera, como en su trabajo diario en su centro de acogida y su centro de día para las familias monoparentales, mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas. Es para mí un honor y un placer cerrar estas jornadas que se marcan dentro del Día de la Educación Financiera, que han tratado sobre la pobreza energética, los problemas de accesibilidad a la digitalización que sufren muchos leoneses y leonesas y el emprendimiento. Todas estas cuestiones se han abordado desde el conocimiento y el fomento de la educación financiera, como base para intentar prevenir los posibles riesgos económicos que puedan afectar a toda la sociedad en general y más en particular a las mujeres. Más vulnerables ante este tipo de cuestiones, ya que son ellas quienes más acusan la precariedad en el empleo. De hecho, 2 de cada 3 empleos precarios en España son desempeñados por mujeres que también desempeñan en mayor medida el empleo a tiempo parcial. La tasa de parcialidad femenina triplica la masculina. 3 de cada 4 asalariados a tiempo parcial son mujeres y 1 de cada 4 trabajadores tiene un contrato de tiempo parcial. Como consecuencia, las mujeres ganan un 15% menos por hora normal trabajada y obtienen de medio un salario anual casi de 6.000 euros inferior al de los hombres, un 22,35% menos. Según datos extraídos del informe Mujeres en el mercado de trabajo, mujeres pensionistas y mujeres migrantes en el siglo XXI. El Ayuntamiento de León siempre ha reclamado la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y ya está trabajando activamente para que León sea pionera en materia de igualdad. Dentro de sus competencias intenta contribuir para dar la vuelta a estos datos y lograr una ciudad cada vez más equitativa entre hombres y mujeres. Apostamos por León libre, seguro y amable con las mujeres. De hecho, en este mandato se ha puesto en marcha la Concejalía de Igualdad, que yo encabezo, y que desarrollará políticas propias para avanzar en esta igualdad real tan necesaria y demandada por las leonesas. Por eso apoyamos esta y otras iniciativas encaminadas a avanzar la formación y el conocimiento, en este caso sobre cuestiones financieras, que contribuyen a lograr una ciudad más justa y equitativa con todas y todos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Argelia. Bueno, yo doy las gracias a todas y todos los asistentes que habéis venido. Siento un poco de pena que haya tan poco público cuando nos afecta a todas, pero esto no es un tema solo de León. Ayer estuve en el Banco de España que se daba el premio de educación financiera que nosotras lo ganamos un año y bueno, como habéis visto, nuestra relación con el Banco de España es muy estrecha, pero en un debate que mantuvimos después en la radio se quedaba claro este tema, que no solo aquí a los españoles nos cuesta trabajo entrar por el chi de que estamos bancarizados obligatoriamente, además, no es porque a nosotros nos gusten tanto los bancos. La diferencia de Estados Unidos es que cuesta mucho bancarizarse, por eso la gente pobre no puede tener cuenta y le cobran otros por cobrar el cheque. A mí no me gustaría llegar a ese extremo. Pero bueno, yo de lo que me siento muy orgullosa no solo es de estas jornadas, sino del trabajo que lleva el equipo de pobreza energética y educación financiera, porque bueno, para mí fue un placer oír a los representantes del Banco de España decir que es que Isadora Duncan solo existía una, que las demás, por desgracia, no se movían igual. Y como todo les gustaba la manera en que trabajamos. Entonces esto es una gran satisfacción porque sabemos que llegamos a la gente, que la ayudamos y que además somos valorados. Así que muchas gracias a Dani y a Mónica por todo el trabajo que están haciendo y al resto de compañeros y compañeras, porque sabéis que nuestros programas no son compartimentos aparte, sino que es una forma global de trabajar. Todos y todas participamos en todos los programas de Isadora Duncan. Gracias por vuestra asistencia.